Hola, vamos a seguir con las derivadas en este tercer vídeo que hemos dedicado a la derivación de funciones a partir de la tabla. En este vídeo nos vamos a centrar en la derivada de la función inversa y además en la derivada del producto y el cociente. La derivada del producto de dos funciones, igual a f de x por g de x, es lo siguiente. Sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la función inversa la podemos ver o bien con su forma elemental, igual a 1 partido por x. Recuerden que esto se podría poner como x elevado a menos 1, así lo hemos hecho. Pero vamos a aprender la fórmula. La derivada de igual a 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Si lo que tengo yo es la forma compuesta, es decir, igual a 1 partido por una función, la derivada de esta función sería también menos 1 partido por u cuadrado por la derivada de esa función. La derivada de la función inversa la vamos a usar cuando tengamos un número dividido por una función. Cuando yo tenga un número dividido por una función, lo voy a descomponer como el producto de un número por una función inversa. Y así no tengo que hacer la derivada del cociente, que es más compleja, aunque también sale por la derivada del cociente, como veremos. La derivada del cociente igual a f de x partido por g de x, la división de dos funciones, pues la derivada será la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, como hacíamos en el producto, pero ahora en vez de un más, un menos. La primera función sin derivar por la derivada de la segunda, partido por la función del denominador elevada al cuadrado. Pues bien, estas son las derivadas que vamos a explicar en este vídeo. Vamos a empezar con un ejemplito sencillo de una derivada de un producto, que sería igual a x a la sexta por e elevado a 3x. Es importante que no confundáis lo que es un producto con una composición. En el producto tenemos dos funciones, cada una con su argumento. Aquí tenemos una potencia, que es x elevado a la sexta, tenemos argumento x elevado a la sexta, y aquí tenemos una función exponencial, y por tanto tenemos dos funciones. Esta sería la primera función del producto, y esta la segunda función. Pues la derivada de un producto, como hemos puesto aquí encima, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada de la primera función. Es una potencia, luego sería el exponente 6 por x elevado a 6 menos 1, que es 5. Por el segundo sin derivar, lo tenemos aquí. Más el primero sin derivar, es decir, copio el primero igual x elevado a 6. Por la derivada del segundo, que es una función, aquí la tenemos, la derivada del segundo, que es una función exponencial. La derivada de una función exponencial es lo mismo por la derivada del argumento. ¿De acuerdo? Muy bien. Para simplificar las derivadas de los productos, a veces es bueno sacar factor común. Lo vamos a hacer para practicar. ¿Qué factores comunes hay aquí? Pues un x a la quinta, que están los dos, porque aquí es un x a la sexta, un e elevado a 3x, y por último, aquí hay un 6, y aquí hay un 3, luego el 3 es un factor común, porque 6 es 3 por 2. Pues vamos a sacar primero el 3, segundo el x a la quinta, y ahora el e elevado a 3x. Y abro paréntesis, y me quedaría aquí, me quedaría un 2, más, y aquí me queda esta x a la sexta, queda una x, y todo lo demás lo he sacado factor común, ¿verdad? Elevado a 3x y el 3. Esta es otra forma de poner esta derivada de este producto.
Bien, aquí tenemos otra derivada y es una función inversa. ¿Por qué sé yo que es una función inversa? Pues porque esto lo puedo poner como un número, el 5, multiplicado por esta función. Veis que aquí sí que se ve que es una función inversa. ¿Se puede hacer como un cociente? Sí, pero así es más fácil. Y yo os lo recomiendo. La derivada, tenemos un número por una función, esto lo hemos dicho muchas veces, y el número por una función, recordemos que era el número por la derivada de la función. Y la derivada de una función inversa la tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que es menos, luego tengo que poner un paréntesis, menos 1 partido por el denominador al cuadrado, x al cubo menos 4x al cuadrado más x al cuadrado, por la derivada de ese denominador. Como es un polinomio, vamos a tener que poner sumas y restas, paréntesis. No os olvidéis, siempre que haya que poner sumas y restas, paréntesis. X al cubo, la derivada es 3x al cuadrado, 4x al cuadrado, el producto de un número 4 por una función x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x, que por 4 es 8x, y la derivada de x vale 1, ¿verdad? Y cierro el paréntesis. Esto lo podríamos poner de una manera más sencilla como menos 5 por 3x cuadrado menos 8x más 1 dividido por x al cubo menos 4x al cuadrado más x al cuadrado. ¿Vale? Pues muy bien. Y vamos a hacer ahora un cociente sencillito. Vamos a empezar por uno sencillo. Por ejemplo, 5x menos 1 partido 3x más 2. La derivada sería la derivada del numerador, que es 5, por el denominador sin derivar. Como es una suma, tengo que poner un paréntesis. Fijaos qué es lo que estoy haciendo aquí. La derivada del numerador, la derivada de 5x menos 1, que es 5, por el denominador sin derivar, como es una suma pongo paréntesis, 3x más 2, menos, pues escribo un menos, el numerador sin derivar, aquí lo tenemos, luego tengo que poner 5x menos 1, como es una resta, tengo que ponerlo entre paréntesis, por la derivada del denominador, que es la derivada de 3x más 2, que vale 3. Partido el denominador al cuadrado, 3x más 2 al cuadrado. Pues bien, vamos a hacer esto. 5 por 3, estoy multiplicando esto por esto y por esto. 5 por 3 es 15x, 5 por 2 es 10, menos 5x por 3, 5 por 3 es 15x, menos por menos más, y ahora el menos 1 por 3, menos por menos más 1 por 3 es más 3. Si queréis, no lo hacéis así, sino que sacáis factor común el signo menos, que casi que es mejor. Partido por 3x más 2 al cuadrado. Digo para no liaros. 10 más 3 es 13. Bien, vamos a hacer otro cociente un poquito más... Bien, vamos a hacer ahora una derivada de un cociente un poquito más complejo, que es y igual a x a la cuarta menos 3x cuadrado partido por x al cubo más 4x al cuadrado, todo eso al cubo. Si yo quiero derivar, aplicando la fórmula del cociente, sería la derivada del numerador, la derivada de esto. Fíjense que como voy a derivar una resta, pues tendré que poner un paréntesis. Siempre que haya una resta, una suma o varias sumas y restas, paréntesis. Esa sería la derivada por el denominador sin derivar. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Esto sin derivar, lo escribo tal cual. X al cubo más 4x al cuadrado al cubo, menos la f de x, que es el numerador, lo escribo sin derivar, como está, entre paréntesis también, porque es una resta, ojo, multiplicado ahora por la derivada del denominador.
la derivada del denominador. Esto para derivarlo hay que emplear la regla de la cadena, porque no es la derivada de x al cubo, es la derivada de una función al cubo. La regla de la cadena sería derivar primero como potencia cubo, 3 elevado a la misma base elevado a 2, por la derivada del argumento. Como nuevamente es un polinomio, vamos a poner una suma, paréntesis, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 4x al cuadrado, que es un número por una función, sería el número 4 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y 4 por 2x es 8x. Partido todo esto por el denominador al cuadrado. Por esto elevado al cuadrado. Por x al cubo más 4x al cuadrado al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Que es lo mismo que elevarlo a la sexta. Bien, ¿qué hacemos ahora? Antes que nada, simplificar. Los cocientes siempre se simplifican sacando factor común. Vamos a ver de qué cosas podemos sacar factor común. Fíjense que aquí hay un x al cubo más 4x cuadrado al cuadrado, y aquí lo tenemos también, pero elevado a una potencia mayor, al x al cubo. Luego yo puedo sacar esos x al cubo más 4x elevado al cuadrado. De aquí además puedo sacar factor común una x, y de aquí también voy a sacar factor común una x. Luego yo voy a poder sacar factor común una x de todo, ¿verdad? Con lo cual, y un x al cubo más 4x al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora pongo un corchete y esto, como es de aquí saqué factor común un x al cubo, pues lo divido todo entre x, me quedaría 4x al cuadrado menos 6. De aquí saqué factor común un x al cubo, de esto que está aquí, saqué factor común un x al cubo más 4x al cuadrado elevado al cuadrado, como está elevado al cubo, pues me queda un factor más. X al cuadrado, no, es x al cubo, ¿verdad? X al cubo menos 3, perdón, menos 4x como esto está elevado a 3 y yo saqué la potencia 2, pues 3 menos 2 es 1. Menos, de aquí saqué un x, luego hay ahora que sacar, dividir todo esto por x, porque saqué, me quedaría x al cubo menos 3x. El 3, esto lo saqué factor común, luego me queda 1. Y de aquí, si os fijáis, partido por x al cubo más 4x al cuadrado elevado a una potencia de una potencia, que se multiplican los exponentes. Bien, fíjense que también se puede seguir sacando factor común aquí, ¿verdad? Aquí faltó cerrar el paréntesis. Se puede sacar factor común de aquí, pues una x más de aquí y de aquí. Y incluso de aquí se puede sacar un x también más, y de aquí a aquí también, pero como no tenemos x en la otra, pues vamos a sacar factor común un x de esos dos sitios. Luego esto me quedaría, vamos a hacerlo más pequeñito para que nos quepa, y vamos a sacar ahora factor común esa x que multiplicado por la x que tenía me va a dar x al cuadrado. X al cubo más 4x cuadrado al cuadrado, 4x al cuadrado menos 6, y de aquí voy a sacar yo un x, luego divido todo por x. X cuadrado menos 4. Menos
Aquí tengo el 3, voy a ponerlo primero para no olvidarlo. Aquí, como saqué factor común un x, hay que dividir todo por x cuadrado menos 3. Y aquí no saqué factor común de nada, luego lo escribo igual. 3x cuadrado más 8x. ¿Vale? Partido por x al cubo más 4x cuadrado. Todo esto elevado a 6. Fíjense una cosa. Yo tengo aquí un x al cubo más 4x cuadrado al cuadrado. Y aquí tengo lo mismo, pero elevado a 6. Potencias de igual base, para dividiendo se restan los exponentes. Luego aquí me quedaría elevado a 4. ¿Verdad? Luego esto sería x al cuadrado, 4x al cuadrado menos 6, por x al cuadrado menos 4, menos 3. Y ahora voy a hacer este producto de estos dos binomios que están aquí. Luego multiplicaría x cuadrado por 3x cuadrado, paréntesis, porque todo afecta al 3, x al cuadrado por 3x al cuadrado es 3x a la cuarta. Ahora x al cuadrado por 8x sería 8x al cubo, menos 3 por 3x al cuadrado es menos 9x al cuadrado, menos 3 por 8x, 3 por 8 es 24x. ¿Vale? Cierro el corchete, partido por esto que ya me queda a la cuarta porque se había simplificado, ¿recordáis? Bien, pues vamos a seguir multiplicando ahora este por este. El x al cuadrado, recordad que esto está todo factor común. 4x al cuadrado por x al cuadrado es 4x a la cuarta. 4x al cuadrado por 4 es 4 por 4, 16x al cuadrado, menos, ahora 6 por x al cuadrado es 6x al cuadrado, menos por menos más, 6 por 4 es 24. ¿Vale? Y esto lo pongo todo entre paréntesis. Menos, si queréis ahora voy a multiplicar el 3 por todo esto. 3 por 3, 9x a la cuarta, más 3 por 8 es 24. Qué mal ha salido eso. 24 x al cubo, menos 3 por 9, 27x cuadrado, más menos 72x, ¿no? 6. ¿Vale? Menos 72x. Partido, cierro el corchete, partido por x al cubo más 4x al cuadrado elevado a la cuarta. Bien, pues voy a quitar paréntesis ahora. Me quedaría x al cuadrado, 4x a la cuarta, menos 16x al cuadrado menos 6. Pues 16 menos 6 sería menos 22x cuadrado. Más 24, y ahora, como todo tiene un signo menos a partir de aquí, cambiarle a todo el signo, ¿no? Menos 9x a la cuarta, menos 24x al cubo, menos por menos más 27x al cuadrado, y menos por menos también más 72x. Partido por x al cubo más 4x al cuadrado a la cuarta. Bien, y ahora simplemente lo que tengo que hacer es operar, ¿no? Los x a la cuarta los sumo con los x a la cuarta. Aquí tengo 4 y aquí menos 9. Pues 4 menos 9 es menos 5x a la cuarta. Los x al cubo solo tengo este, menos 24x al cubo, pues lo pongo, menos 24x al cubo. Y los x al cuadrado sí tengo más, ¿verdad? Tengo aquí el menos 22 y aquí el más 27. Menos 22 más 27 es más 5, ¿verdad?
x al cuadrado, más 72x, que ahí solo hay 1, más 24. Partido por x al cubo más 4x al cuadrado elevado a la cuarta. Os recomiendo que nunca hagáis la potencia del denominador, esta, nunca. La potencia del denominador me refiero a esta potencia. Consejo. Pues bien, esta sería la derivada que, como veis, ha quedado un poquito más complicada. Pues gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.